¿Qué son los pares o nervios craneales? ¿Cuántos hay? ¿Cuál es el nombre de cada uno de ellos? ¿Dónde están ubicados? Los nervios craneales o pares son aquellos que atraviesan unos pequeños orificios de la base del cráneo que están conectados al encéfalo. Estos tienen la función de ramificarse hacia diferentes partes del cuerpo y cumplir funciones. Hay 12 pares de nervios craneales que constituyen los nervios periféricos, los cuales se distribuyen en cabeza y cuello principalmente, a excepción del 10º nervio craneal que inerva estructuras torácicas y abdominales. Los pares craneales nos aportan una gran información respecto al lugar donde se realizan las lesiones, sobre todo donde se afectan varios nervios craneales a la vez. El primer nervio craneal es el olfatorio, el cual transmite los impulsos olfativos y se localiza en el foramen olfatorio en la lámina cribosa del etmoides. El olfatorio tiene el origen aparente en el bulbo olfatorio, la salida del cráneo, la lámina cribosa, células de origen en la mucosa nasal, principal componente aferente, viscerales o somáticos especiales, función principal, olfato. Entre las patologías de este nervio craneal está anosmia, hiposmia, hiperosmia, cacosmia, parosmia. El segundo par craneal es el óptico. Es un nervio sensitivo especial. Su origen aparente está en el ángulo anterior del quiasma óptico, salida del cráneo, conducto óptico. Origen real, retina, células ganglionares. Principal componente, aferentes especiales. Principal función es la visión. Entre las patologías del nervio óptico está la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y el daltonismo. Tercer par craneal, motor ocular común. Es de tipo motor y tiene origen en el mesencéfalo. Su función es la motilidad del ojo en el recto superior, inferior, interior y oblicuo inferior. Es un nervio motor que además posee un constringente de fibra vegetativa destinada a la musculatura intrínseca del ojo. Inerva todos los músculos extrínsecos del ojo excepto al oblicuo mayor y al recto externo. Sus patologías son pupila anisocoria. Una pupila está en miosis y la otra en midriasis. Pueden ser reactiva o reactiva. La otra es anisodiscoria. Se debe a un proceso quirúrgico o traumático por la utilización de un lente que no responde al estímulo luminoso. El siguiente es estrabismo divergente, lección del recto interno. Cuarto par craneal, troclear o patético. Es de tipo motor y su origen está en el mesencéfalo posterior. Es un nervio exclusivamente motor que inerva únicamente al músculo oblicuo mayor del ojo. Es el único nervio que emerge de la cara posterior del tronco del encéfalo. Es el único par craneal que cruza sus fibras en el interior del tronco encefálico. Es el único nervio que emerge de la cara posterior del tronco del encéfalo. Es el único par craneal que cruza sus fibras en el interior del tronco encefálico. Su patología son diplopía. La diplopía es la parálisis de este nervio, produce que desvía al ojo hacia adentro y hacia arriba. En ese momento exacto es donde se produce la visión doble. Nervio trigémino o quinto par craneal. Tipo de nervio mixto. Origen real, puente. Origen aparente en las porciones laterales de la cara anterior de la protuberancia anular, parte lateral del puente. Salida del cráneo, hendidura esfenoidal, agujero redondo mayor y agujero oval. Tiene 4 núcleos. Núcleo motor, núcleo sensitivo principal, núcleo espinal, núcleo mesencefálico. Se divide en 3 ramas que penetran la órbita por la hendidura esfenoidal. Estas ramas son oftálmica B1, maxilar B2 y mandibular B3. El nervio oftálmico entra a la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria superior, que contiene solo fibras sensitivas. El nervio maxilar deja el cráneo por el agujero redondo y solo contiene fibras sensitivas. El nervio mandibular deja el cráneo por el agujero oval y contiene fibras motoras y sensitivas. Cada división inerva una zona específica de la cara, con pequeñas áreas de sobreposición de los dermatomas. La región inervada por la raíz sensitiva comprende la cara, órbitas, mucosa nasal, senos paranasales, cavidad oral, dientes y la mayor parte de la duramadre craneana. La raíz motora se distribuye principalmente a los músculos de la masticación. Patología: parálisis del trigémino, pérdida o disminución de la motricidad o pérdida de la contractilidad de uno o varios músculos debido a las lesiones de las vías nerviosas o de los mismos músculos. Motor ocular externo o sexto par craneal. Tipo de nervio: motor, origen real, puente, origen aparente, borde inferior del puente, salida del cráneo, hendidura esfenoidal. Se encuentra en la protuberancia, en el surco puntobulbar, pasa a través del seno cavernoso, cerca de la arteria carótida interna y sale del cráneo por la hendidura esfenoidal e inerva el músculo recto externo del ojo. Su largo trayecto intracraneal le hace vulnerable a procesos patológicos en las fosas craneales posterior y media. Función: inerva el músculo recto lateral, el cual abduce el globo
globo ocular ubicado en la hendidura esfenoidal. Patología: parálisis del nervio motor ocular externo. Su lesión produce una incapacidad para desplazar el ojo en sentido lateral en el plano horizontal. Este síntoma puede ser una señal de aumento en la presión intracraneal por el largo trayecto intracraneal de este sexto par. Séptimo par craneal. El nervio facial es un nervio craneal. Contiene fibras sensitivas como motoras, presente en mamíferos incluyendo humanos, en el cual forma el séptimo par craneal. Por ser un par craneal emite dos fibras, una que corre por el lado derecho de la cara y el contralateral por la izquierda, parte del tallo cerebral, justo entre el puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo, y controla los músculos de expresión facial, así como el sabor en